Dios te bendiga y bienvenido al día número 72 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y es un gozo para mí que te hayas conectado en este día a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Josué, capítulo 11 al capítulo 14. Así que si no has ido a buscar tu Biblia, vamos a estar leyendo lo que es la traducción nueva, traducción viviente, para que me puedas acompañar juntamente con la lectura. Vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, a ti por tu bondad y tu misericordia. Pidiendo, Señor, en esta hora que tú seas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, conforme a la necesidad de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a comenzar a leer así el libro de Josué, capítulo 11, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el rey Jabín de Azor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes: al rey Jobab de Madón, el rey de Simrón, al rey de Aksaf, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del valle del Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafot Dor, al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos en la zona montañosa, y de los heveos en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Todos esos reyes salieron a pelear. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud, y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merom para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo. Mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Así que Josué y todos sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merom y atacaron por sorpresa. Y el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y Misrefot Maim, y hacia el oriente por el valle de Mizpa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor había indicado. Luego Josué regresó y tomó Azor y mató a su rey. Azor había sido por un tiempo la capital de todos esos reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie, y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos, los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados, salvo Azor, la cual Josué quemó. Y los israelitas se quedaron con todo el botín y con los animales de las ciudades devastadas, pero mataron a toda la gente sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés. También Moisés le ordenó a Josué. Y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negev, toda el área que rodea la ciudad de Gosén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Halak, que se eleva hacia Seir, al sur hasta Baal Gad, al pie del monte Hermón. En el valle del Líbano al norte, Josué mató a todos los reyes de esos territorios, después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. Ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los heveos de Gabaón.
Todos los demás fueron derrotados porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Durante ese periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Así que Josué tomó control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces por fin la tierra descansó de la guerra. Me quiero detener aquí un instante y quiero comentar sobre el hecho de que cuando empezamos a leer Josué capítulo 11, nos dice la palabra de Dios específicamente de que todos estos reyes se unieron como un solo hombre y eran grandes, era una multitud inmensa. Y sabes, no importa qué tan grande pueda ser aquello que se quiera levantar en nuestra contra, pero si Dios ya nos dio la victoria, pudieran ellos haber sido miles o millones de personas, y el pueblo de Israel pudo haber sido solamente unos miles. Pero si el Dios Todopoderoso está a tu favor, entonces no importa quiénes se quieran levantar en tu contra o qué se quiera levantar en tu contra, porque Dios te ha dado la victoria. Y cuando Dios da la victoria, Él limpia el camino verdaderamente. No deja nada que vaya a ser un obstáculo, por decirlo así de esta manera. Y otra cosa que quiero notar en este capítulo es que al final, vemos nosotros hacia el final de este capítulo, vemos que dice de que el pueblo de Israel, Josué, destruyó a los de Anac. Y si, bueno, más adelante en la Biblia nos indica que aquel filisteo gigante era un descendiente de Anac. En otras palabras, no quedaron gigantes en toda esta área de aquí. Pero vemos que más adelante, pero sí nos indica la palabra de Dios. En el verso 21 dice: durante ese periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. Así de que por la mayoría, por decirlo así, todo este grupo de gigantes fueron destruidos. Ahora no puedo confirmar de que todos los que eran descendientes de Anak eran necesariamente gigantes, pero más adelante la palabra de Dios, durante aquel desafío entre David y el gigante que se levanta en contra del pueblo de Israel a un duelo, dice la palabra de Dios que ese era un descendiente de Anak. Entonces puedo inferir y decir de que posiblemente todos estos gigantes que estaban en esta región fueron destruidos por completo, aunque algunos sí continuaron permaneciendo en lo que es en la área de Gaza, Gad y Asdod, el cual podemos confirmar que vemos todavía evidencia de ellos más adelante en la palabra de Dios, cuando vemos nosotros ese desafío que gigante le hace al pueblo de Israel. Aleluya. Vamos a continuar, capítulo 12. Bueno, perdón, antes de continuar con el capítulo 12, haciendo memoria y pensando, recuerden de que cuando Moisés envió a aquellos 12 espías, 10 de ellos vinieron hablando sobre los gigantes que habían en aquella tierra.
ahí están esos gigantes que ahora Dios le da la victoria a Josué, aquel que regresó con Caleb y Josué, que regresaron diciendo, no importa aunque sean gigantes, los vamos a destruir. Y vemos aquí en el verso 22 que Dios le da la victoria a Josué destruyendo a todos esos descendientes de Anac, a todos esos gigantes que se encontraban en esa zona. Y le da el control de todo ese territorio el Señor a Josué, tal como se había indicado que se haría. Aleluya. Y vemos nosotros al final que dice, entonces por fin la tierra descansó de la guerra. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces por fin la tierra descansó de la guerra. Vemos nosotros que al final, después de tanta guerra que ha sucedido, Dios ha dado descanso a la tierra y el pueblo de Israel está tomando aquellas tierras que Dios ha prometido de hace generaciones que les daría a ellos. Capítulo 12. Estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle del Arnón hasta el monte Hernón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. Derrotaron a Sehón, el rey de los amorreos, quien vivía en Hesbón. Su reino incluía a Aroer en el límite del valle del Arnón y se extendía desde la mitad del valle del Arnón hasta el río Jaboc, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad sur del territorio de Galaad. Sehón también controlaba el valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto en el sur. Incluso la ruta de Bet-Jesimot y más al sur hasta las laderas del Pisga. El rey Og de Basán, el último de los refaitas, vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente y todo Basán, y hacia el occidente hasta la frontera de los reinos de Jesús y Maaca. Ese territorio incluía la mitad norte de Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Sehón de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas habían destruido al pueblo del rey Sehón y al rey Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. La siguiente es una lista de los reyes que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Halak, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó: el rey de Jericó, el rey de Ai, cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor, el rey de Simrón, Merón, el rey de Aksaf, el rey de Taanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneam en el Carmelo, el rey de Dor en la ciudad de Nafoth Dor, el rey de Gayuim en Gilgal y el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. Josué capítulo 13. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos,
Y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior en la frontera con Egipto hasta los límites de Ecrón al norte, abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Aveos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los amorreos, y la tierra de los giblitas, y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta Lebo-Amat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esa tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo ese territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, quien habían reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot, y Edrei, el rey de Og, fue el último de los refaítas, porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle del Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Aasaja, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Saar, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, y Bet Jesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Rekem, Zur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Hazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Raba. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Nispa y Betomín, y desde Manaim hasta Lo Debar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimram, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán,
Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Mahanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijos de Manaser. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que Él mismo sería su porción. Josué capítulo 14. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: «Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos ahí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo». Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Aleluya. Vemos dentro de estos capítulos 11, 12, 13, 14, vemos esa misericordia de Dios y esa fidelidad de Dios. En el capítulo 11 vemos nosotros que por fin el pueblo tiene un descanso, donde Dios les ha entregado una gran vastedad de tierra,
Y vemos nosotros esa lista de todos esos reyes que han sido derrotados. Nos da un informe, por decirlo así, en capítulo 12, de todos esos reyes que han sido derrotados, ya sea por Moisés y ahora por Josué, donde vemos nosotros que han sido derrotados y Dios les ha entregado esas tierras al pueblo de Israel. Y en el capítulo 13 vemos nosotros que Dios les da descanso al pueblo de Israel, pero le recuerda a a Josué, le dice, aún queda mucha tierra para conquistar. Yo sé que estás viejo, pero aún falta mucho por hacer. Así que nuestra edad no debe ser una excusa delante del Señor, porque aún vemos nosotros a Caleb con su vigor, donde dice, a los 40 años yo entré a esa tierra de Canaán y la exploré y fui fiel al Señor entonces. Y aún sigo esperando por esa promesa del Señor para mi vida y para mis descendientes. Wow, eso es hermoso, poder ver cómo ese hombre permaneció fiel al Señor a través de todos estos años y ver me imagino yo la lo contento, por decirlo así, que Dios tuvo que haber estado al ver a este hombre que permaneció fiel al Señor a través de los años. Y aunque él estaba viejo, ya grande de edad, de 85 años, y quiero pensar que Josué y Caleb tal vez tenían la misma edad. Eran jóvenes en aquel entonces cuando ellos estaban sirviendo al lado de Moisés, y ahora han pasado 40 años y ahora ellos ya tienen 80 y tantos años, pero los vemos al frente de la batalla, los vemos al frente de como líderes fuertes, como líderes de aquella generación que Dios tuvo que quitar y no permitió que entraran a la tierra prometida. Pero aquí están estos dos hombres que han permanecido fiel a Dios y le han creído al Señor y han sido de ejemplo para el pueblo. Y aún aquí todavía siguen liderando al pueblo. Aún Caleb sigue siendo ese líder para sus descendientes, para sus grupos de personas. Se pone al frente, va y aboga y le dice a Josué, recuerda lo que Dios dijo para mí, entrégame a aquello. Y vemos también aquel respeto de autoridad que hay dentro de ellos. Porque puedes pensar, Caleb y Josué sirvieron a Moisés y pudiéramos nosotros pensar de que en algún instante Caleb pudo haber dicho por qué fue Josué el que fue escogido y no fui yo. Pero aún a pesar de todo eso, vemos que Caleb respeta la autoridad que Dios delegó a Josué. No tales como en otras ocasiones vimos nosotros que luchaban con la posesión del líder con Moisés, varias otras personas como los de Coré, por ejemplo, ¿verdad? Aún Miriam que renegó y dijo, ¿acaso solamente a Dios habla a Moisés? Vemos nosotros todo eso, ¿verdad? Y en esta ocasión vemos nosotros ese respeto y ese temor de Dios en la vida de Caleb. am, y respeta y va y pide y peticiona la posesión que Dios le había prometido a él. Aleluya, creo que es tan lindo poder ver a través de todos estos pasajes que acabamos de leer, esos capítulos, el ver la misericordia de Dios a través del pueblo de Israel, que Dios les está dando el cumplimiento de aquello que Él les ha prometido y ellos han ido caminando, aunque no ha sido fácil para ellos caminar en esa promesa, pero ahora están viendo ellos el cumplimiento de esa promesa. Aleluya. Gracias porque has estado hasta este minuto leyendo la palabra de Dios juntamente conmigo. Quiero invitarte a que te vuelvas a conectar el día de mañana. Así que aquí te espero. Dios te bendiga.